Bo día a todas e bo día a todos. Moitas gracias pola vosa participación esta mañana nesta presentación na que queremos, como sabedes, pois achegar un análise da enquisa de condicións de vida cun enfoque de infancia, un enfoque tamén territorial, mirando aquí ao territorio galego, pois buscando visibilizar a situación socioeconómica da poboación infantil aquí en Galicia. Nunca sabemos se o formato online vai funcionar ou non. A verdade é que estamos contentos porque vemos que hai moito medio de comunicación conectado, non? Que o obxectivo era, sobre todo, chegar a vos, periodistas, e que nos axudedes tamén pois, a chegar estas conclusións, estes datos, non? Pois a poboación en xeral. Como sabedes, a Plataforma de Organizacións de Infancia que convoca hoxe esta presentación é unha rede de entidades que comparten pois, o obxectivo común de protexer e de promocionar o cumplimento íntegro pois, dos dereitos da infancia non recollidos na Convención de Dereitos do Neno de 1989. Apoi un conxunto de entidades, un conxunto de persoas que nos unimos pois para sumar, non? Para sumar esforzos en favor deste obxectivo común que é defender os dereitos das nenas e dos nenos. Aquí en Galicia, a POI nace no ano 2018 e na actualidade está integrada xa pois, por máis de 40 entidades, non? Que compartimos pois, este obxectivo. Así, pois tamén non entre os nosos obxectivos máis específicos están pois dar a coñecer a situación da infancia e adolescencia na nosa comunidade, as situacións pois non de maior vulnerabilidade. Tamén buscamos sensibilizar a poboación sobre pois a promoción, non? E a necesidade de respetar os dereitos dos nenos e das nenas. Buscamos tamén a colaboración coas administracións públicas e privadas, non? Co fin de contribuir pois, a mellora das políticas públicas. Así, para buscar camiñar cara a este obxectivo, a verdade é que momentos como este pois, son moi importantes para a POI, non? Pois porque nos permiten pois estudar, achegar datos rigorosos da situación da infancia e tamén achegar propostas non? Pois dirixidas a incrementar o benestar da infancia, especialmente poñendo foco pois nasquelas nenas, nenos e adolescentes que viven situacións máis vulnerables, non? Hoxe nos está acompañando aquí Ricardo Ibarra, que é o director da Apoio Estatal. A organización a que pertenecemos, a Plataforma de Organizacións Galega, está integrada desta apoio estatal e a organización a que temos moito que agradecer, non? Porque dende o noso inicio a verdade é que nos ten brindado pois moito apoio, moito asesoramento e moi de agradecer que estén aí sempre detrás para non, pois darnos forza e tamén en base á súa experiencia de traballo, que é moita máis longa, pois darnos pistas non? De como mellorar tamén o noso traballo como plataforma. Esta organización é responsable tamén pois, de motivar este estudo non? Que hoxe presentamos con este enfoque territorial e que nos resulta de tanta utilidade non? Para comprender mellor pois, a realidade que viven pois, as nenas e os nenos aquí na nosa comunidade. Eu non me lío máis, vou a darlle a palabra a Ricardo que pasará a presentar este estudo e logo xa retomamos conversa para ver tamén conclusións e propostas non? Que achegamos dende aquí de Galicia. Moitas gracias, Ricardo, para ti. Pues muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, primero disculparme que no tengo la suerte de poder hablar en gallego, así que lo tendré que hacer en castellano, pero espero que podamos explicar todo perfectamente y entrar en todos los datos del estudio. No sé si veis ya la presentación, imagino que sí. La idea de este análisis se basa, como sabéis, en la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta que realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que por tanto parte de datos oficiales para analizar cómo es la calidad de vida de los españoles y españolas en su conjunto, y especialmente lo que vamos a analizar es la realidad de la infancia y sobre todo de la infancia en Galicia. Para ello, lo primero y más importante es poder explicar cómo se mide precisamente esta estadística, cómo se mide estos indicadores y cómo se analiza la pobreza. La pobreza, como bien sabéis, es un problema complejo, con muchas dimensiones y que tiene muchas aristas para poder analizar, y hay muchos estudios diversos que miden distintas características de cómo se vive la pobreza y también la exclusión social. En este caso, el INE se basa en un indicador que es el más estandarizado y el que podemos comparar a nivel europeo, y podemos además hacer una trayectoria histórica, porque es un indicador
planteado por Eurostat y que por tanto se viene haciendo de manera metodológica, de manera similar durante los últimos años, además cada vez con unas muestras más grandes, los cuales nos garantizan una mayor fiabilidad de los resultados. Para medir la pobreza y el indicador de exclusión social se mide un indicador que se llama AROPE. El AROPE es, en las siglas en inglés, el riesgo de pobreza y o exclusión social, que se mide a través de 3 indicadores. Se dice que una persona está en riesgo de pobreza y o exclusión social cuando cumple uno de estos 3 posibilidades. En primer lugar, lo que llamaríamos exclusivamente pobreza, que sería el riesgo de pobreza económica, la situación de falta de ingresos, que se tiene en cuenta cuando esa unidad de consumo, ese hogar, tiene menos del 60% de la mediana de los ingresos disponibles equivalentes en la totalidad de la muestra. Cuando una persona está en esa situación, decimos que ya está en riesgo de pobreza. Si además es del 40%, es decir, que todavía es más baja, hablamos de un riesgo de pobreza severa, es decir, que existe pobreza y además es mucho más intensa. Y como solamente la pobreza monetaria no es la única forma de poder medir la exclusión social, para tener una mejor apreciación de la realidad, también se tienen en cuenta otros indicadores, como por ejemplo la carencia material severa, cuando hablamos de que una persona no puede acceder a una serie de cuestiones básicas, ¿no?, que debería tener para poder ya plantearnos algún problema de que no se está teniendo o que hay algún indicador de riesgo de poder estar excluido socialmente. Hablamos de que no puede permitirse, por ejemplo, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no puede mantener la vivienda con la temperatura adecuada, no puede pagar los gastos relacionados con la vivienda. Son 9 distintos indicadores, de los cuales cuando se dan 4 de manera positiva, planteamos que esa persona también está en esa situación de riesgo de pobreza y o exclusión social. Y por último, el último indicador que tenemos en consideración es la baja intensidad del empleo. Hablamos de que cuando en ese hogar las personas que tienen de 18 a 59 años y quitamos de ahí los pensionistas, los jubilados o los estudiantes de 18 a 24 años, esas personas que podrían estar trabajando, cuando ese tiempo efectivo de trabajo es menor al 20% del último año, hablamos de que hay una baja intensidad del empleo y por tanto también es un indicador posible de exclusión social. Y con estos 3 distintos indicadores, tanto la pobreza como la carencia material o la baja intensidad del empleo, valoramos si se produce ese riesgo de pobreza o exclusión social y, como os digo, es un indicador comparado a nivel europeo. Solo un matiz, este indicador ha cambiado en el año 2021, se ha cambiado el de carencia material severa por un nuevo indicador que se llama carencia material y social severa. Este cambio supone que en vez de estas 9 preguntas se hacen 13 preguntas y se tiene en cuenta si se dan 7 positivas, pero nosotros no hemos tenido en cuenta este nuevo indicador, seguimos utilizando el histórico por varias razones. Por un lado, porque estas preguntas nuevas no se hacen a los menores de 16 años, como sí se hacía el de carencia material severa, por tanto no tenemos tan clara el impacto en los niños y en las niñas, y en segundo lugar por tener también esa comparación histórica con las encuestas anteriores. Pero bueno, probablemente a futuro tengamos que cambiar este uso del anterior indicador por el nuevo indicador, pero en cualquier caso tenemos ambas muestras, con lo cual no hay ningún problema para poder analizarlo. Una vez sabemos esto, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que España tenemos un problema claramente con lo que es la pobreza y la exclusión social de los niños y de las niñas. Tenemos una de las tasas más altas de toda la Unión Europea, una tasa que supera en riesgo de pobreza y exclusión al 33,9% frente a la media de la Unión Europea, que es mucho más baja. Somos el segundo país con un dato más alto de pobreza y exclusión social de toda la UE y por tanto es una realidad además que venimos trasladando desde hace muchísimos años y es un problema claro estructural, no es un tema puntual que tengamos ahora, coyuntural, sino que es un problema histórico. Si nos vamos también al dato de pobreza y exclusión social, en España, como vemos, la comparativa con otros tramos de edad, tenemos una pobreza y exclusión social especialmente alta. Una pobreza que se ha ido incrementando especialmente desde el año 2018, pero que en cualquier caso nunca ha bajado de prácticamente ese 30% desde el año 2008, e incluso en cifras anteriores no llega a bajar del 20% en ningún caso. Tenemos unos datos muy altos estructurales que van fluctuando y van cambiando según las situaciones de crisis económica y de apoyo mayor o menor a las familias, pero que nunca llega a bajar sustancialmente. Así como, por ejemplo, puede pasar con las personas mayores o las personas adultas, donde, como vemos, es similar la curva, pero nunca es tan alta como en el caso de los niños
y además es el donde se ha producido el mayor incremento en el último año frente al resto de grupos de edad. Estamos hablando de 2,7 millones de niños y niñas que están en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. ¿Por qué tenemos estos datos tan altos de pobreza o exclusión en España? Básicamente porque invertimos muy poco en infancia y familia. Somos uno de los países que menos invierte de la media de la UE. Es un 1,6% de nuestro PIB, se estima por parte de Eurostat, que invertimos en este tipo de políticas, cuando la media de la Unión Europea es del 2,5%. Es decir, que un país como el nuestro debería invertir alrededor de unos 11.000 a 13.000 millones de euros más cada año para simplemente estar en la media de los países de la UE para la capacidad económica que tiene nuestro país. Invertimos mucho menos. Esto lo hacemos sobre todo pues, porque no tenemos políticas de apoyo a las familias similares. Una de las más destacables, que supondría más coste económico, sería esa crianza, ese apoyo a la crianza, como tienen otros países europeos, que suele ser universal o cuasi universal, con cuantías mucho más altas de las ayudas que tenemos en España, como pueden ser el IMV u otro tipo de rentas autonómicas de apoyo a las familias. Y además, no solamente invertimos poco, sino que tampoco somos muy capaces de reducir la pobreza con lo que invertimos. Nuestra capacidad de reducción de la pobreza es muy limitada. Somos uno de los países que menos consigue reducir la pobreza después del apoyo del Estado, de las administraciones públicas. Solo reducimos la pobreza en un 5,9 puntos frente a otros países que consiguen reducir sustancialmente más esa pobreza que se encuentra en las administraciones antes de actuar, la que tenemos de partida. Trasladados ya a los datos de España, cuando hablamos de la realidad de la infancia en Galicia, pues es muy distinta a la realidad de otras comunidades autónomas. Es cierto que Galicia tiene una renta media de consumo de 19.152 euros en los hogares, lo que supone un poco menos de la media nacional, unos 1.500 euros menos, y además este incremento de la renta que se viene produciendo en los últimos años es inferior en el caso de Galicia. Es además una comunidad autónoma especialmente envejecida, tiene solo 360.000 niños y niñas, lo cual para su población la sitúa en la segunda comunidad autónoma más envejecida de España, solo detrás de Asturias. Si hablamos de los datos de pobreza y cómo se encuentra esa infancia, vemos que los datos de riesgo de pobreza y exclusión social no son especialmente malos en comparación con la media estatal. Es una de las comunidades autónomas con un riesgo de pobreza y exclusión social más bajo, situándose solamente mejorarían País Vasco, Madrid, Rioja, Castilla y León o Cantabria, y se encontrarían muchas comunidades autónomas muy por encima de sus datos, como pueden ser el caso sobre todo de las comunidades autónomas más al sur de España, como Canarias, Andalucía, que sitúan datos del 45% aproximadamente o por encima de ello. Si vemos también cómo va evolucionando este dato de pobreza, en el caso de Galicia podemos ver que el 25,8% están, como decíamos, en pobreza o exclusión social, un dato que ha superado ligeramente el año anterior, pero como vemos fluctúa y de manera diferente a como lo hace en el dato estatal. En el caso de la población gallega, de esos 360.000 niños, diríamos que unos 93.400 están en riesgo de pobreza o exclusión social, que puede ser un dato mucho menor que la media estatal, pero sin embargo es un dato bastante preocupante porque estamos hablando de que un cuarto de los niños y niñas están en esa situación de riesgo de pobreza y exclusión social en Galicia. Si hablamos únicamente de la pobreza infantil, es decir, el primer indicador de la AROPE, cuando hablamos solamente de los ingresos económicos, Galicia es la cuarta región con menor tasa de pobreza infantil. Hablamos de que cuando el conjunto de la población es del 19,4%, la tasa de la pobreza infantil en Galicia, pues como vemos, es ligeramente, bastante inferior a la media de España. Esto supone más de 76.800 menores. Y es cierto que es destacable que al menos el 29,6% de las personas de menos de 18 años manifiestan dificultades para llegar a fin de mes en sus hogares, que es un dato también superior, en este caso, a la media del país, que es un tema que destaca, en este caso, como peor que el resto de la media estatal. Y lo que más nos ha llamado la atención en el análisis que hacemos de la evolución de los datos
es que ha habido un incremento sustancial de la pobreza severa, es decir, aunque los datos son mejores, en el caso de la pobreza severa a nivel estatal más o menos se está manteniendo estable, con las últimas medidas que se han puesto en marcha a nivel estatal simplemente se ha incrementado del 13,5 al 13,7, que sigue siendo preocupante, pero en Galicia sí que ha habido un salto sustancial de esta pobreza severa en los niños y las niñas, que es un dato que preocupa porque lógicamente es la que más deberíamos paliar o reducir, por la que tiene más efectos en la calidad de vida de los niños y de las niñas en su desarrollo. Y el otro indicador a analizar es la carencia material severa en los niños y las niñas, que son carencias, por tanto, muy preocupantes porque suponen una vulneración grave de sus derechos. Como decíamos, hablamos de desde no poder permitirse una comida adecuada, no poder tener una temperatura adecuada en el hogar o retrasos en la vivienda o no tener un ordenador personal. Esta carencia material severa es cierto que en Galicia es mucho menor que la estatal y también destaca que ha bajado y de hecho es el segundo puesto en todas las comunidades autónomas que más ha descendido, con lo cual sería algo notablemente positivo y es otro de los indicadores que más urgen junto con la pobreza severa y en este caso sí que los datos son más positivos en la realidad gallega. No tenemos la posibilidad, por el tamaño de la muestra, de analizar cada uno de los componentes en el caso de los niños, porque la muestra se reduce, pero sí podemos analizar la carencia material severa en la totalidad de la población en Galicia por sus componentes, que son los que aparecen aquí, que por tanto no son 100% extrapolables a la realidad de los niños, pero probablemente las tendencias sean similares y podemos ver bueno, pues cómo destacan algunos datos, sobre todo aunque la carencia es menor, sí que hay algunas realidades diferentes a la media estatal. Por ejemplo, destaca en este caso el no poder permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. El dato gallego es más alto que la media estatal, cuando en la mayoría de datos suele ser inferior el dato gallego frente al estatal. Y por último, sobre los indicadores de AROPE, el otro indicador es la baja intensidad en el trabajo. En este caso analizamos cómo se produce esa intensidad en los hogares que hay niños en Galicia y es cierto que aquí sí que ha habido una mejora sustancial, hay una reducción de esa baja intensidad en el empleo. En el dato estatal se ha incrementado del 6,8 al 7,1 y en el caso de Galicia se viene reduciendo desde el año 2021 y llega ya al 3,1%, que es la segunda región también que más ha descendido esta tasa y es la autonomía con menos carencia material severa entre la infancia, lo cual pues también es algo muy destacable y muy positivo. En resumen, algunas conclusiones sobre el estudio y ya paso la palabra a mi compañera Mónica para que nos cuente las propuestas. Vemos que Galicia presenta datos inferiores a la media nacional en todos los indicadores que forman el AROPE. Aún así, como decíamos, casi más de un cuarto de los niños se encuentran en pobreza y o exclusión social en Galicia. Aunque en el 2023 se han incrementado esas tasas, la pobreza y la pobreza severa sigue manteniendo unas posiciones dentro del ranking nacional y por tanto es algo que debe preocupar, pero es cierto que también tenemos que valorar positivamente que los datos de Galicia no son tan malos como en otras comunidades autónomas y sí que debería preocupar ese incremento de la pobreza severa infantil en 1,1 puntos en la realidad gallega. Es importante destacar que estamos hablando de los datos generales de la población y de la población infantil. En el estudio se puede apreciar también que es importante también destacar la realidad en distintos colectivos. No afecta igual la pobreza en hogares monomarentales, en hogares de población migrante o en otro tipo de realidades que lógicamente requieren medidas específicas, adecuadas, pero que lamentablemente por los tamaños de la muestra tenemos análisis mayores a nivel estatal, pero no tantos a nivel gallego, pero que sabemos que en esos colectivos y realidades la realidad de la pobreza a veces se duplica o incluso se triplica y que por tanto también deben acompañarse algunas medidas generales de medidas específicas. Y ya con esto le doy la palabra a mi compañera Mónica. Pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación, muy didáctica, la verdad. Dende Apoi, segundo estes resultados non deste informe, desta investigación, bueno, emitimos unha serie de recomendacións que van tamén incluídas non neste informe. A verdade é que son propostas, a maior parte delas históricas, son propostas que vimos bueno, pois reclamando non e achegando os decisores políticos dende o inicio prácticamente da nosa historia.
Por comenzar, non? Unha das recomendacións que facemos é pois, que se procure garantir a través dos plans operativos específicos de garantía infantil que Galicia destine un mínimo do 5% dos recursos do Fondo Social Europeo á reducción da pobreza infantil. Como sabedes, a garantía infantil europea ten como obxectivo pois, promover o acceso a servicios universales e gratuitos de nenos e nenas e adolescentes non? En situacións máis vulnerables de aquí a 2030. Bueno, pensamos que se pode mellorar o traballo que se fai dende a Administración Pública, esta é unha das achegas que facemos. Tamén nos parece importante pois traballar non para mellorar o acceso á renda garantida de cidadanía para que chegue ao maior número de familias vulnerables. Creemos que é importante corrixir pois, o escalamento do umbral da pobreza non para poder incluir o maior número de fogares que viven en risco e para poder evitar non que caian en situacións peores. Ademais, pensamos que é importante non pois simplificar e agilizar todos os trámites administrativos que moitas veces pois supoñen un serio bache non para as familias que intentan acceder a este tipo de axudas. Pensamos que tamén é moi importante poñer especial énfase no desenvolvemento non das zonas rurais para que nenas e nenas e adolescentes non teñan que abandonalas por falla de recursos ou de oportunidades. Non? Galicia é, sabemos, pois das comunidades autónomas con máis poboación residente en zonas rurais. Non? Sen embargo, a concentración bueno, pois de recursos no ámbito urbano produce pois evidentemente unha falla non? De oportunidades para nenos e nenas que viven pois en zonas pois esos rurales, non? Falta de cobertura para as comunicacións e de acceso á conexión de datos, non? Especialmente de banda ancha, e dificultades para, bueno, pois para acceder a actividades extraescolares, mesmo para actividades de reforzo escolar, ou mellora nos transportes públicos. Pensamos que son cuestións que cumpre mellorar e que, dende logo, poden marcar a diferencia non? De acceso a certas cuestións de nenos e nenas que viven no rural. O ámbito educativo pensamos que é un lugar importante, un lugar onde se poden tomar decisións e onde se poden reforzar programas que axuden que axuden a compensar as desigualdades de orixe, non? Dende o apoio na adquisición de libros de texto, o acceso a actividades extraescolares para a población máis vulnerable, así como a mellora na xestión, por exemplo, da tramitación de becas de alimentación para nenas e nenos, non? A ampliación tamén de orzamentos, vemos bueno, que hai moitas diferencias territoriais, non? Onde, segundo onde vivas en canto ao poder de acceso a estas bolsas de becas. Por suposto, brindar maior apoio para o acceso a unha vivenda digna é unha medida super importante para as familias en risco que contan con fillos e fillas, non? E compre tamén pois mellorar pois todo o apoio que dende a administración se fai e buscar canales e camiños que permitan garantizar este acceso á vivenda a todas as familias en situación máis vulnerable, non? Traballar na elaboración do plan de apoio ás familias monoparentais, o comentaba Ricardo hai un rato, non? Precisamente hai tipoloxías de familias que viven estas situacións aínda de maneira bueno, pois máis extrema, non? É importante facer fronte aos elevados índices de pobreza que existen nesta tipoloxía de familias, por non falar tamén de aumentar os esforzos de cara ao apoio que se brinda ás familias con nenas e nenos con discapacidade, non? Que sempre incurren en maiores gastos que familias que non padecen estas situacións e que precisan sempre de moito máis acompañamento por parte das administracións e de políticas como tamén máis estables, non? Para axudar a mellorar a súa situación. Pensamos que tamén é importante reforzar os recursos dentro da administración, non? Os procedementos de regularización de nenos migrantes son cuestións que se tramitan con plazos moi longos, pasa moito tempo. Isto ten que ver moito pois coa escasez quizáis de recursos humanos que hai nas administracións para adicarse a estas persoas, a estas familias, non? Tamén nos parece moi importante xa se miramos de cara ao sistema de protección e aos nenos nenas que viven neste sistema e aumentar a ratio, o sea, estamos falando agora mesmo de ratios inasumibles polos técnicos da Xunta. Son equipos que están desbordados de traballo que non contan con tempo suficiente para atender a todas as peticións que lle chegan, non? Entón, este é un problema pois moi importante que repercute nas familias, repercute tamén nas entidades
entidades pois, que forman parte da APOE, non? Que non son capaces de axilizar os trámites para os nenos e nenas que acompañan. E por último, prestar especial atención, non, ás familias máis vulnerables con fillos e fillas a cargo para tomar pois medidas oportunas que, bueno, que eviten que entren máis nenos e nenas no sistema de protección. Sabemos que somos un país, non, que ten demasiados nenas e nenos institucionalizados. Para non chegar a eses puntos, vendo tamén aínda non o déficit que hai de familias acolledoras, é importante reforzar estes aspectos, este traballo que se fai coas familias que estamos vendo que están sufrindo situacións complicadas que están a afectar o seu día a día e, por suposto, que afectan a nenos e nenas que poden acabar nun sistema bueno, que non é o ideal, non? Estas son as propostas que facemos dende a Plataforma de Organizacións de Infancia, que achegamos por aquí a todos os presentes, que achegamos a todos os medios de comunicación con ese obxectivo, non, de que nos axuden tamén a facelas máis populares, non, que cheguen a eses decisores políticos, que cheguen á poboación, que nos axuden ao final a facer forza, non, para que se tomen as medidas precisas para revertir estes datos. E bueno, por aquí, sen pasarnos do tempo, que son 27, acabamos a presentación. Se hai algunha persoa que quere facer pois algunha pregunta e podemos aclarar algunha cuestión, pois tanto Ricardo como a min estamos aquí disponibles. Moitas grazas. Bueno, Ricardo, non parece que haya, perdón, non parece que haya ninguna duda. Entonces, bueno, pues si queréis ponemos fin a la sesión. Gracias de nuevo, Ricardo, de verdad por vuestro apoyo siempre. Gracias a todas las personas que os habéis conectado a conocer un poco más sobre la situación de la infancia en Galicia y, como decía, pues aquí desde la APOI gallega y también de la estatal, me imagino, a disposición de todos vosotros para lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Saludos.